Hermanos, Dios les bendiga. Hoy me tocó compartir y es un gusto estar aquí en este lugar. Y quizás estamos separados, pero Dios es bueno porque nos permite que por medio de eh, estas tecnologías podamos compartir la palabra. Y bueno, estamos meditando la palabra, el libro de Génesis, y hoy mi título del tema le puse un encuentro personal. Jacob va a tener un encuentro personal con Dios, pero para que vayamos a nuestro título, vamos a ver un poquito del contexto de lo que nos está hablando de Jacob. En el capítulo 31 de Génesis, va a estar hablando de que Jacob, los hijos de Labán, ya no están contentos porque Jacob está ahí en la casa de Labán. Entonces ya no están contentos, ya hay incomodidad, porque ellos murmuran que la riqueza que Jacob tiene le pertenece a Labán. Y Labán también le ve con malos ojos. Entonces, lo que hace Jacob, llama a sus esposas y le dice que es momento que tienen que salir. Y Dios, en ese momento, también le dice, tienes que salir de aquí. Ya vete a la tierra de donde tú naciste, le dice. Y así vemos que él, en obediencia, sale, pero sí algo que podemos notar ahí es de que cómo Dios utiliza las circunstancias para que él pueda salir de ahí. Y él no le cuesta salir de ahí por eso, porque ya ve, pues, ya no ve caras buenas ahí, sino caras malas, ¿no? Enojados con él, entonces ya no hay comodidad. Entonces Dios utiliza eso para que Jacob se mueva de ahí y obedezca y sale. Y podemos ver eso, sale huyendo de Labán, Labán lo persigue y Labán cuando lo encuentra le dice, ¿qué has hecho? Locamente has actuado, porque te veniste, trajiste a mis hijas y ni siquiera pude despedirme de ellas. Y también lo acusa de que le ha robado, ¿no? Y le dice, tú te llevaste mis dioses. Jacob se enoja por eso. Pero bueno, ahí Dios intercede y antes le dice a Labán que no lo trate mal, que lo deje ir en paz. Y entonces hacen un voto y eso sucede en el camino. Después en el capítulo 32 de Génesis, dice que en el camino se encuentra con unos ángeles. Estos ángeles, la Biblia no dice con qué fin se aparecieron, ¿no? Pero sí podemos entender que esos ángeles se le aparecen, entendemos que es como para fortalecerle, para llevar a cabo el propósito de Dios. Bueno, entonces, después Jacob manda mensajeros a Esaú. Pero estos mensajeros regresan con un mensaje, ¿no? Diciendo, viene Esaú para acá contigo, pero viene con 400 hombres. Uy, esto Jacob le pega. Tiene temor, dice que tuvo gran temor y se angustió. Y entonces empieza a hacer una estrategia, pero después yo veo a un Jacob que reacciona. Conociendo a ese Dios que ya lo libró de Labán, de que le dijo que Dios se le había aparecido a Labán y que le dijo que no le hiciera daño, conociendo a ese Dios que ya le había rescatado una vez, ahora él recurre en oración. Y por eso el título le puse Encuentro Personal. ¿Cómo podemos tener ese encuentro personal? Así como Jacob. Jacob fue en oración a Dios. Y después Dios le contesta con una oración. Es por eso que al final del capítulo 3, en el verso 30, hace una confesión donde dice, porque vi a Dios cara a cara. Y dice, y fue librada mi alma. En otra versión dice, vi a Dios cara a cara y me conservó con vida. Eso es lo que dice en otras versiones. Él hace esta declaración. Por eso,
cuán importante es tener ese encuentro con Dios. Mire, hermanos, vamos a ver la oración de Jacob y después nos vamos a pasar a ese encuentro que tiene con ese Dios. Vamos a ver el 32, verso 9. Recordemos que Jacob, cuando escucha que Esaú viene con 400 personas, él tiene, dice, gran temor y se angustia. Y es por eso que empieza a hacer estrategia, pero inmediatamente recurre ¿a quién? A Dios. Y va y le dice en el verso 9. Le dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu casa, a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. En el verso 13 también dice, no, el verso 12 dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Podemos ver a un Jacob que identifica quién es ese Dios. Dice que ese Dios es un Dios de pacto. Al mencionar que ese Dios es Dios de Abraham y Dios de su padre Isaac, está diciendo que ese Dios es un Dios de pacto. Ese Dios que le dijo, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 28, si quiere lo vamos a ver, capítulo 28, él tuvo un encuentro con ese Dios. Dice en el capítulo 28, verso 13, y aquí, esto sucede, hermanos, para los que no están meditando Génesis, esto sucede después que sale de su casa y su papá, Isaac, lo manda a la casa de su tío Labán. Pero en el camino se encuentra con Dios. Dios le habla y le dice, he aquí, en el verso 13, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Aquí podemos ver Dios haciéndole esa promesa a Jacob. La misma promesa que le hizo a Abraham, a Isaac. Ahora está haciendo esa promesa a este Jacob, prometiéndole territorio y descendencia. Por eso Jacob, yo lo vi en este pasaje, como una persona no ajeno al conocimiento del plan de Dios. Yo lo vi como una persona que conoce cuál es la voluntad de Dios. Por eso él se presenta en oración identificando a ese Dios de pacto. Tú eres ese Dios de pacto y tú me dijiste que me volviera. Y por eso estoy aquí, quiere decir Jacob. Ahora, también podemos ver en el verso 9, en la oración de Jacob, dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Está humillándose Jacob ante ese Dios poderoso, ante ese Dios de pacto, ante ese Dios que está conociendo. Él se está humillando. Y está diciendo que si él tiene todas esas cosas es por la misericordia, porque él le dijo. Entonces dice, todo lo que tengo, está reconociendo que todo lo que tiene es porque Dios se lo dio. Ahora, dice que salió solo de ese lugar, pero ahora está parado sobre 2 campamentos. ¿Y qué le había prometido Dios? Descendencia. Y Dios está cumpliendo. Entonces Jacob está conociendo a ese Dios. Pero ¿qué significa esto? No significa que porque ya conoce a Dios, conoce la voluntad de Dios, no va a tener miedo. Él sigue con el temor. Y reconoce quién es ese Dios, pero también le va a decir, hace por último esa petición muy clara y muy directa. Dice en el 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano,
de la mano de Esaú. ¿Por qué le temo? No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él expone su petición clara y concisa. No se anda con rodeo ante ese Dios. ¿Es válido hacer eso? Claro que sí. Somos su pueblo, somos sus hijos. Y si tenemos comunión, una relación con ese Dios, hemos tenido ese encuentro con Dios, es válido cuando tenemos miedo y decirle a Dios, ¿es tu voluntad, Dios? ¿Por qué estoy con este temor? Algo que quiero contarles es, a mí me pasó en esta semana. Cuando comenzó la pandemia, habíamos hecho un acuerdo con mi esposo de que iba a cerrar el negocio porque por todo esto que estaba pasando y pues era peligroso, decíamos. Pero meditando la palabra, estábamos en Isaías, y cuando estaba meditando en la palabra hablaba de que Dios me había puesto como un clavo y que en ese clavo se sostenían muchos. Y entonces yo le decía a Dios, bueno, pues entonces, pero decía, yo te he puesto ahí, pero también yo te voy a quitar. Eso se me quedó muy grabado. Y cuando decían mis hijos o mi esposo, ya creo que ya, porque esto y el otro decían, y yo decía, no, es que Dios dijo así. Y cuando hace como 15 días o 3 semanas así, mi esposo nos llamó a una junta, los que compartimos la palabra. Yo le dije, no cuentes conmigo porque no me da tiempo. Y no fui a la junta, no estuve en la junta. Bueno, la junta no había muchos, pero bueno, ahí tenía que estar yo y no fui. Y le dije que no. Pero meditando la palabra, teniendo ese encuentro con Dios, Dios siempre estaba recordándome. Cuando estaba en la clase de jueces, estamos en la clase de jueces, yo ahí me tocó compartir compartieron varios hermanos, pero el tema que yo compartí le puse que el llamado no es fácil, es difícil, pero que pero Dios está con nosotros. Y yo les compartía eso a Dios. Pero cuando yo hacía mi oración y le decía, Señor, es que no entiendo, siempre Dios me recordaba ese tema que había dado ahí, diciendo, aplícate lo que tú compartiste. No es fácil, pero Dios está contigo. Así era el tema. Entonces yo tenía una lucha. Y en esta semana, meditando la palabra, el Señor estuvo tratando conmigo y llegué a la conclusión de decir, voy a cerrar, ya no voy a vender. Ya los clientes se arreglaron, ya de ellos dijeron, pues, aunque sea 2 días y nosotros le vamos a pedir por teléfono y usted nos lo trae. Y bueno, ya se hizo así. Pero yo dije, voy a cerrar. Es el tiempo que Dios dijo, ya. Yo te puse, pero yo te dije que te iba a quitar. Aún conociendo la voluntad de Dios, hermanos, porque venimos meditando, y aún conociendo esa palabra de Dios, nos llega el temor. Cuando llegué a meditar este pasaje, yo me acordé de mí y dije, es verdad, aunque conozcas cuál es la voluntad de Dios, te da el miedo. Aunque estés conociendo a ese Dios, llega el temor. Eso fue en el caso mío. No quiero decir que los hermanos o dejen su trabajo. Eso fue el trato que Dios hizo conmigo. Bueno, ahora podemos ver a Jacob teniendo esa oración. Pero después de la oración, humanamente acciona y comienza a hacer estrategias, cómo va a encontrarse con su hermano para que esa ira de Esaú sea apaciguada. Y entonces llegamos al verso 24. Dice que él decide pasar a toda la gente del otro lado del arroyo, dice, pero que él se queda solo de este lado. Y cuando se queda solo, dice que lucha con un varón. Vamos a leerlo.
Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Podemos ver a un Jacob que se queda solo de este lado del arroyo, y que se le presenta a un varón y que empieza a luchar. Veamos la condición de Jacob, hermanos. Venía de viaje. Dice que fue en la noche, o sea que no durmió. Y si si fue la misma noche, durmió poco, dice en el 21, durmió, pues tal vez durmió unas horas. Pero luego agarra y agarra a su familia y los cruza al otro lado del arroyo. O sea, estaba trabajado. Había trabajado porque pasó, no eran pocos, eran muchos. Y luego se queda solo y comienza la lucha. Y para acabarla, dice que su muslo se descoyunta. Se suelta su muslo. Se rasga. El varón que estaba luchando con él rasgó su muslo. Pero aún así, él persiste. Y dicen, cuando el varón le dice, déjame ir porque viene el alba, él le respondió, no te voy a dejar ir si no me bendices. En Oseas capítulo 12 menciona este hecho, pero menciona que Jacob lloró y rogó. Dice que lloró y rogó. Entonces vemos esta acción de Jacob. Lucha cuando está solo en su soledad. Él lucha. Es rasgado su muslo, o sea, con dolor. Llora, ruega. ¿Por qué? Por una bendición. Está teniendo ese encuentro con ese Dios. Era lo que necesitaba Jacob. Ese encuentro. Hermanos, ¿cómo somos nosotros? Cuando tenemos ese encuentro con Dios, vamos a la palabra, tomamos nuestro tiempo de oración y luego oramos. Oramos, luego vamos a la palabra. ¿Cómo somos? ¿Lo hacemos por obligación? ¿O por qué lo hacemos? ¿Realmente lo hacemos porque queremos tener un encuentro personal con ese Dios vivo? Este hombre, yo lo que vi es que estaba cansado, estaba dolido porque no es fácil que se le haya rasgado el muslo, no es fácil, es doloroso. Pero él estaba luchando y luchaba por una bendición. ¿Nosotros luchamos, hermanos, por tener esa comunión con Dios? ¿O nos vence la flojera, el cansancio o el mucho que hacer? Eso nos vence, hermanos. Podemos ver a este Jacob luchando por una bendición. Esa bendición llega en el verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta es la consecuencia, hermanos, de un encuentro con Dios. Esto es la consecuencia. Ese cambio de identidad. Ese trato que Dios está haciendo en nuestra vida cada día. Llevándonos hacia su voluntad. No como nosotros querramos vivir,
sino dentro de ese gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque dice, aquí le hace ese cambio de identidad. ¿Quién era Jacob? ¿Qué significaba? Suplantador, mentiroso, engañador. Hermanos, nosotros también, ¿cómo veníamos de este mundo? Estábamos bajo el gobierno de Satanás. Nuestro padre era Satanás y hacíamos lo que él decía y éramos manejados a su manera. Pero al tener un encuentro con Dios, ¿qué sucede? Hay un cambio de identidad. Pasamos a ser hijos de ese rey. Y ese rey ahora gobierna nuestra vida. Y ese rey ahora está trabajando en nosotros para que haya ese cambio en nuestra vida. Y llegamos a cumplir la meta que dice Romanos capítulo 8. Esa meta que dice que nos vamos a parecer a Jesús. Esa es nuestra identidad. ¿Podemos ver, hermanos, esta gran bendición de tener un encuentro con Dios? Un encuentro personal. Vamos a saltarnos y vamos a irnos al verso 30. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es la confesión que hace Jacob. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Salí con vida. ¿Qué significa esto? Mire, vamos a Amós. Amós capítulo... A ver, ahorita les digo. Capítulo 5. Ya estamos ahí, hermanos. Dice Amós capítulo 5. Vamos a leer primero el verso 14. Dice, buscad lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? Para que vivas, dice. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Hay algo aquí, bueno, en el título del capítulo 5 nos dice que este profeta está llamando al arrepentimiento. O sea, Dios le dijo al profeta que fuera a llamar al pueblo al arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo estaba viviendo entonces el pueblo? Estaban viviendo haciendo lo malo, no teniendo una comunión con ese Dios. No había una relación con ese Dios. Entonces, Dios le dice que hagan lo bueno y van a vivir. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a estar con ellos y van a vivir. Se va a cumplir lo que ellos están diciendo. Ellos dicen, somos pueblo de Dios, porque Israel siempre decía eso. Somos pueblo de Dios. Y era verdad, eran el pueblo de Dios, o son el pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede? Dice, ellos vivían como ellos querían. Entonces dice, yo voy a estar con ustedes y van a tener vida solamente si hacen lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Tener esa comunión con ese Dios. Luego en el verso 5, capítulo 4, verso 4, capítulo 5, verso 4, va a decir lo mismo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Hermanos, Dios está pidiendo que su pueblo le busque, que tenga ese encuentro con Él. Eso es lo que está pidiendo Dios. Desde un principio, desde el pueblo de Israel, está pidiendo que ese pueblo se vuelva a Él y que le busque. ¿Para qué? Para que tengan vida, dice. Luego en el verso 6 dice, buscad a Jehová y vivid. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que si nosotros buscamos a Dios, vamos a vivir. Este Jacob vio a Dios cara a cara. No lo vio cara a cara porque es un decir, es una figura que utiliza la Biblia como para que lo entendamos. Porque en Juan capítulo 1, 18 habla de que Dios no le vio jamás. Nadie vio a Dios jamás, dice. Entonces no lo podemos entender así, que Dios lo vio, que Jacob vio a cara a Dios, sino significa que tuvo ese encuentro con ese Dios.
Ajá. ¿Y qué pasó? Fue transformado. Y entonces fue librada su alma. Tuvo vida, dice. Eso es el significado cuando dice que vio a Dios a cara y fue librada su alma. Hermanos, esta misma experiencia que tuvo Jacob, también lo podemos tener nosotros. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Nosotros podemos tener esa misma experiencia que tuvo Jacob. Porque cuando meditamos podemos decir, ¡ay, qué padre y qué bonito! Sí, hermano, pero nosotros podemos tener esa comunión con Dios. En Juan 14, Jesús dice, 14:6, Jesús va a estar diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, podemos conocer al Padre a través de Jesucristo. ¿Y cómo más? A través de su palabra, porque de Jesucristo es lo que habla la palabra. Entonces podemos conocer a ese Dios a través de la palabra. Él es vida, dice. Y después, más adelante del capítulo 14, va a estar diciendo, cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le va a decir, Felipe, si quieres vamos en Juan capítulo 14. 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace, después que Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le va a decir, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que podemos ver al Padre a través de Jesucristo, a través que tenemos ese encuentro con Él. Podemos ver al Padre. Hermanos, hay hace poquito mi hijo le dijo a una persona estaba meditando y le dijo, ay, qué padre, qué hermoso, que Dios se manifestara así y que hable, que le hablara a los hombres de esa manera. Qué bonito, decía esta persona. Y mi hijo le contestó, sí, es bonito que Dios haya hablado así directamente. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos más privilegiados. ¿Por qué? Porque dice, nosotros cada día podemos tener ese encuentro con ese Dios. Ellos de vez en cuando Dios les hablaba, pero ahora siempre Dios está hablándonos a nuestra vida. A veces, hermanos, no valoramos lo que realmente tenemos. Es un privilegio que en la mañana o en la tarde, en la noche, a mediodía, no sé a qué horas usted tome ese tiempo de tener comunión con Dios, es un privilegio. He escuchado a mucha gente que dice ser hermanos y dicen, si ya le dediqué 2 horas a mi novela, pues cómo no voy a dedicarle aunque sea 1 hora a Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso no es evidencia de tener un encuentro con Dios. La gente tiene que ver que realmente somos diferentes, porque nosotros tenemos relación con un Dios vivo. Tenemos ese encuentro diariamente con ese Dios vivo. No desvaloremos ese gran privilegio, hermanos. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tuve vida. Hermanos, nuestro encuentro con Dios nos lleve cada día a tener vida juntamente con Jesucristo. Hermanos, es un mensaje que Dios me dio a mí y le agradezco a Dios por este mensaje. Ahora se los comparto a ustedes. Muchas bendiciones, hermanos. Fue un gran privilegio estar aquí. Vamos a orar que Dios cumpla su propósito al haber traído esta palabra. Oramos, hermanos.
Bendito Dios glorioso, en esta hora, Padre, te agradecemos, Señor, por ese gran privilegio que nos das, Padre, de poder entrar en esa presencia tuya, Señor. Perdónanos, Padre, porque quizás muchas veces hemos desvalorado, Señor, ese gran privilegio que tú nos has dado de acercarnos ante tu presencia y tener ese encuentro contigo. Y que tú estés llevando tu trato con nosotros, Padre, hasta llegar a esa obra perfecta que tú quieres, mi Dios. Padre, toma la vida de mis hermanos que están en casa, Padre. Quizás, Señor, también están en problemas, en angustia, en dolor, pero hoy hemos aprendido, Padre, que si te hemos conocido, prosigamos en ese camino, Padre, y sigamos en ese encuentro contigo, Padre mío. Y así tendremos vida, porque es lo que siempre has pedido, Señor. Vuélvanse a mí y yo les daré vida. Ya no se digan más que son hijos míos cuando yo no estoy habitando en ustedes. Señor, ayúdanos para que realmente declaremos que somos tus hijos y demos honor a ese llamado, bendito Señor. Gracias, Padre. Glorificamos tu nombre y bendice a mis hermanos en casa. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto de verdad compartir la palabra. Que Dios los bendiga.